Benvinguts i benvingudes a l'activitat. Em dic Wang Jingwei, soc la directora chinesa de la Fundación Institut Confuci de Barcelona. Bienvenidos. Hoy tenemos el honor de contar con dos escritores chinos jóvenes, excelentes, aquí. Ellos son el señor Shi Yifeng. Es novelista, es conocido por escribir sobre la vida urbana de la China actual. Se centra mucho a las personas comunes y a la sociedad. Con ese detalle muestra tensiones sociales, dilemas personales y un toque de ironía. También contamos con el señor Ji Hongjian. Escribe a partir de hechos reales y de testimonios. Busca explicar con claridad y rigor la realidad. Con dos escritores de diferentes estilos, nos pediríamos conocer la China de hoy a través de dos caminos muy diferentes. Y también contamos con el apoyo de Casa Asia. Gracias por su apoyo de siempre. Y a la Asociación de Escritores de China y, como no, al Consulado General de China, gracias por el apoyo incondicional que siempre nos ha brindado durante todo este tiempo. Y también me gustaría presentarles a Ma Kexing, nuestra intérprete, que nos ha acompañado durante muchas actividades culturales y de literatura, y a Manuel Pavón, que es experto en la literatura china y también antiguo profesor de Confucio de Barcelona. Y al final de todo me gustaría explicar o presentar un poco la Fundación Instituto de Confucio de Barcelona. Somos una institución pública, tenemos 4 patronos que son las universidades de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, Casa Asia y la de Estudios Extranjeros de Beijing. Somos una codirección. Y este formato de trabajo nos permite establecer un entendimiento aún más sólido entre las dos culturas. Y también presento a mi colega Gael Patin Landoy. Trabaja también en Casa Asia, así que a través de ella tenemos un apoyo aún más directo de esta institución. Y por último, gracias a Casa Asia, nuestro querido vecino, y damos las palabras a José Pintor, el director general de Casa Asia. Hola, muy buen día, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jingwei, Gael. Muchísimas gracias a la Fundación Instituto Confucio de Barcelona. Como ha dicho Jingwei, tenemos una relación que es orgánica, así que es siempre un placer estar aquí y compartir con vosotros actividades porque nos unen los mismos objetivos. Quiero dar la bienvenida especialmente al Consulado General de China aquí en Barcelona por acompañarnos, y muy especialmente también a la delegación de escritores chinos que vienen de China, que llegaron ayer, ¿verdad?, de la Asociación de Escritores de China. Es un placer para nosotros poder contar con ellos aquí. Es una ocasión, yo creo, extraordinaria tener esta conversación, inaugurar este 2026, este programa literario de este año con este privilegio que es contar con ellos aquí. Nosotros vamos a seguir desde Casa Asia, en colaboración con la Fundación Instituto de Confucio, trabajando para promover la presencia de la literatura asiática y especialmente china aquí en España. Hemos estado antes hablando un poquito con el secretario de la asociación y vamos a seguir intentando apoyar la mayor presencia de escritores chinos, sabiendo que hay un interés creciente por parte de las editoriales, por parte del público que quiere abrir esas ventanas, ¿no?, a una nueva literatura, a una nueva manera de explicar el mundo y de acercarnos esas realidades. Muchísimas gracias y espero que disfruten. Le doy la palabra al secretario de la asociación, al señor Li. Muchísimas gracias. 尊敬的各位朋友非常高兴的来到具有艺术气息和创新活力的巴塞罗那。
从我们昨天一到这里， Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a este acto de hoy. Estoy súper contento de poder estar en Barcelona, una ciudad llena de arte y creatividad. 从昨天早晨一到巴塞罗那，一直到今天，总是细雨绵绵，这让我们想起2000多年来两国人民的情谊绵绵。 Desde que lleguemos ayer por la mañana hasta hoy, estamos viviendo una llovizna constante en esta ciudad, pero eso también nos hace recordar la amistad entre el pueblo de los dos países que han durado más de 2000 años. 衷心的感谢中国驻巴塞罗那领事馆我们的副总领事，感谢亚洲艺术之家的主任，感谢孔子学院的院长，感谢各位前来参加活动的各位作家、汉学家、各位朋友。 Pues muchísimas gracias por venir a este acto. Sobre todo voy a dar gracias al Consulado General de la República Popular de China en Barcelona, al Instituto Confucio y a Casa Asia, y sobre todo también a nuestros amigos, los escritores, los sinólogos y los que estamos presentes aquí. 大家知道，中国和西班牙都是具有悠久历史和辉煌文化的国度。 Ya sabemos que tanto España como China son dos países con una historia muy larga y una cultura muy enriquecedora. 早在2000多年前，两国人民就通过丝绸之路连接在一起。 Desde hace más de 2000 años ya establecimos los primeros vínculos entre los dos países a través de la ruta de seda. 文化上的相互交流、相互欣赏，形成了我们两国人民之间的相知相亲。 Y a través de los intercambios culturales nos apreciamos, nos valoramos mutuamente. 比如西班牙人庞迪我将西方的天文历法传入中国。 Por ejemplo, a través de España, ¿no? Los métodos de calendarios y otros métodos se han transmitido a China. 汉学家高木显将中国的名著《明心宝鉴》译成西班牙语。 Y también algunas obras clásicas se han traducido al castellano a través del sinólogo Cao Muxian. 近年来，两国建立了战略合作关系。 Y sobre todo en los últimos años entre los dos países ya hemos establecido la colaboración estratégica. 在中国，西班牙语专业已经进入了100多所高校。 Y ahora más de 100 universidades ya han tenido sus carreras de filología hispánica. 西班牙语也列入中国普通高等中学的外语课程。 De hecho, la lengua española también está incluida en la asignatura de los institutos chinos. 刚才我们的亚洲之家的主任在会谈的时候也谈到。 Bueno, también hemos mencionado esto en la conversación anterior con el director de Casa Asia. 许多中国作家许多中国作家的作品也被翻译成西班牙文。 Y muchas obras de los escritores chinos se han traducido al castellano. 像莫言、余华、麦家。 Por ejemplo, Mo Yan, Yu Hua y Mai Jia. 包括在座的2位年轻作家，季鸿渐、石一峰。 Incluso las obras de los dos escritores jóvenes que hoy nos acompañan, de Shi Yifeng y Ji Hongjian. 我想这样的交流是美好的、有益的。 A mi entender, este tipo de intercambios literarios y culturales son preciosos. 西班牙这块文学艺术的沃土。
De hecho, España es una tierra muy fértil en la literatura y cultura. 产生了许多优秀的作家和脍炙人口的作品。 Han surgido muchos escritores excelentes y obras clásicas. 我现在还记得上中学的时候，读到塞勒提斯的《堂吉诃德的少年的心动》。 Aún recuerdo lo que me sentía cuando leía Don Quijote de Cervantes, cuando era todavía joven. 也记得开始文学创作后，对卡米洛和塞拉的代表作《蜂房》的沉迷。 También como me fascinaba la obra de Camilo José Cela de Colmena, cuando empecé mi propia creación literaria. 真的感谢中国大量的西班牙语工作者，将西班牙语言文化之美传到中国。 Tengo que dar gracias a los traductores, ¿no? Y a todo el mundo que está trabajando en la literatura española. Gracias a ellos podemos conocer la literatura española y la belleza de esta lengua. 也感谢当代西班牙汉学家比根普绰精心传播中国文学。 También tengo que dar gracias a los sinólogos contemporáneos españoles que han introducido la cultura y la literatura chinas a España. 正像我和亚洲之家主任我们刚才座谈的，我们还要推荐更多的作品被翻译成西语的作家来参加巴塞罗那和西班牙其他的文学活动。 Tal como habíamos comentado en la conversación anterior, a continuación vamos a presentar o introducir más escritores chinos cuyas obras han sido traducidas a castellano. 我们也愿意推荐更多的中国青年作家的作品被翻译成西班牙文。 También vamos a recomendar más obras de los escritores jóvenes chinos para que se puedan traducir al español. 中国作家协会是中国一个团结作家、帮助作家的一个团体。 De hecho, la Asociación de Escritores de China es una entidad en donde se reúne a los escritores chinos y ayuda a los escritores chinos a desarrollar sus trabajos. 在中国相当于是一个部级机构。 En China podemos entender es como una entidad, tiene una categoría equivalente a un ministerio. 所服务的省级以上作家20万人。 Ofrecemos servicios a más de 200.000 escritores chinos. 今天我们和季鸿渐、施一峰来到美丽的巴塞罗那。 Hoy podemos contar con Ji Hongjian y Shi Yifeng en Barcelona. 他们2位都是获得国家最高奖的作家。 Los dos han obtenido los premios supremos en la literatura china. 我们期盼这次交流能够取得很好的成果。 Esperamos que hoy la charla con los dos puedan tener mucho éxito. 在这里我特别感谢本次活动的承办方与合作伙伴。 Especialmente aquí tengo que dar gracias a los organizadores y los colaboradores de este acto. 感谢亚洲之家，感谢孔子学院。 Muchas gracias a Casa Asia y al Instituto Confucio en Barcelona. 谢谢黎明老师。Ya que ha mencionado que en China ahora hay más de 100 universidades donde se enseña español, pero me gustaría añadir un punto muy importante. Entre todas estas universidades, en la mía, o sea, la Universidad de Estudios Extranjeros, es la única donde se enseña el catalán. Y esa donde fueron sí, la reina Leticia y
Eso, el presidente de la Generalitat. Vale, muy bien. Ahora pasamos la palabra al Consulado General de China. 有请副总领事胡爱明先生为我们致欢迎词。 Muchas gracias. Estamos muy orgullosos para estar aquí, para asistir a este evento. En nombre del Consulado General de China en Barcelona queremos dar la bienvenida a los escritores de China, dos amigos y escritores muy famosos de China. Entonces yo creo que tenemos mucha suerte para tener esos invitados. Entonces queremos también decir que la relación entre China y España es muy buena, cada vez mejor y mejor que antes. Estamos muy agradecidos para el apoyo de todos nuestros amigos como ustedes. Entonces sabemos que el rey de España estaba en China para la visita muy importante y estaba conversando con nuestro presidente, ¿no? Y nuestro presidente Xi Jinping dice que vamos a construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Entonces yo creo que este evento, el intercambio entre los escritores de China y los audiencias de aquí es un vívido ejemplo para fortalecer nuestro entendimiento e intercambio. Entonces yo deseo que estos eventos bienvenidos más eventos como así. Muchas gracias a Casa Asia y Fundación Instituto. Entonces, y también muchas gracias por el apoyo de todos ustedes. Desde nuestro Consulado General vamos a apoyar continuamente a estos eventos. Y nuestro consulado, y bienvenidos a nuestro consulado para ser nuestro invitado también. Nuestra puente está abierta para todos ustedes. Muchas gracias y también bienvenido a 作协。我不知道作协新闻怎么讲，所以呢，我因为新闻水平有限，所以只能是简单的跟大家讲一讲，就是意思的就是说我们这个中国政府是支持文化交流，然后呢也欢迎作协的代表，欢迎两位作家来到巴塞罗那这个地方。石先生是第二次来是吧？我上次也来过一回，然后呢也有幸现场聆听了咱们这个作家的这个发言，所以我们也感到很高兴，也很自豪，所以再次对作协的努力表示感谢，同时呢对各位参与单位表示感谢，所以呢希望本次活动取得圆满成功。Muchísimas gracias. Muchas gracias y buen día. Quiero empezar dando las gracias por la asistencia, porque no era fácil venir en el día de hoy con este tiempo tan desapacible. Así que muchísimas gracias y yo creo que esto demuestra la pasión que hay por la literatura china, ¿no? 首先感谢各位今天的到来，因为像今天这样的天气，大家能够在中午这个时间来出席我们的活动，我们也深深的感到非常的感动，而且呢，也可能我们也体现了就是在座各位对中国文学的热情。Y bueno, no quiero dejar también de dar las gracias a los organizadores, a Casa Asia, al Instituto Confucio de Barcelona que nos acoge hoy aquí, a la Asociación de Escritores de China y también al Consulado por el apoyo tan firme, como hemos visto, que están teniendo hacia la literatura china en los últimos años con mayor intensidad. 其次呢，我们要再次感谢亚洲之家，感谢孔子学院，也要感谢中国作协对本次活动的这个大力的支持和这个组织。同时呢，我们要再次感谢咱们的总领事馆对文化活动一如既往的支持。Y bueno, hoy tenemos con nosotros a dos autores, a Ji Hongjian y a Shi Yifeng, que a mí me resultan especialmente, la charla de hoy me resulta especialmente interesante
por varios motivos. 今天我们非常有幸请到了2位中国的年轻作家代表季鸿渐先生和石一峰先生，而且呢，我觉得就是今天能够请到这2位作家同时来参加我们的活动，对我来说也是一个非常有意思的这样一个体验。Primeramente porque son 2 autores, probablemente 2 de los autores más destacados de su generación de escritores en China. Luego quizá podemos discutir si ellos se inscriben más en la generación Chi-Lin-Hou o en Pa-Lin-Hou. Esto quizá lo podemos discutir, post-70 o post-80. 首先呢，就是说，我觉得这会是一次非常有意义的这样的交流。我是有好几个就是理由。首先就是2位就是可能是也是大家同龄这个作家里面同时代作家里面的重要的代表人物。接下来我们可能会来具体讨论一下2位到底属于70后作家还是80后作家，这个我们可以有待讨论。En segundo lugar también porque cada uno de ellos representa un género diferenciado. En el caso de Ji Hongjian, del profesor Ji Hongjian, se dedica a la literatura de reportaje, Baokao Wenxue, y en el caso de Xue Yifeng tenemos a un escritor de ficción, de literatura de ficción. 而且呢，就是今天我们邀请到的2位作家老师呢，也是代表了2个不同的这个文学类型。首先，季鸿渐老师他主要是从事报告文学的创作，而石一峰老师呢，更多的是虚构类文学的创作。De hecho, la literatura de reportaje es un género poco conocido en lo que respecta a la producción de este tipo de literatura en China. Quizá no es tan conocido aquí y no se ha traducido tanto como sí ha ocurrido con la literatura de ficción, novela larga, relato corto. Así que yo creo que es especialmente interesante contar con un escritor, creo que de hecho es la primera vez que tenemos a un escritor chino de literatura de reportaje que venga a Barcelona, si no recuerdo mal. 而且在中国的这个文学类型当中，可能也是中国文学当中特有的这个关于报告文学这一边，可能在西班牙的这个读者群中还不是那么为大家所熟悉。而且事实上，今天也是第一次，我们有幸可以邀请到一位就是从事报告文学创作的这个作家来到巴塞罗那。Y por último, no quiero alargarme mucho, pero también quería destacar que son 2 escritores que escriben sobre y desde ámbitos muy diferenciados. En el caso del señor Ji Hongjian, escribe sobre la China rural, sobre el mundo rural, tanto de su provincia natal, Hunan, como en una obra reciente que ha escrito sobre el mundo rural de la provincia de Zhejiang, que es la provincia al este de China, la que rodea, digamos, la zona de Shanghai, está muy cerca de Shanghai. 而且呢，就是2位作家他们所描写的这个地域呢，也是相对来说是有各自的这个侧重。像季鸿渐老师更多的是描绘的是乡村的中国尤其是从他的家乡湖南省一直写到他最新的这个作品里面关于浙江省农村的这些内容浙江呢是位于中国这个华东片区的一个省份，然后距离与上海相邻。Y luego el señor Xue Yifeng, que escribe sobre todo, es un escritor pequinés con todas las letras, un puro escritor pequinés, y que escribe sobre la realidad de una ciudad tan grande y tan diversa y tan compleja como es la capital de China, Pekín. 而石一峰老师呢，可能是一个更为纯粹的这个精卫文学的这个代表。在他的笔下呢，更多的呈现的是北京这座城市的这个万千变化。Son escritores jóvenes, pero tienen un currículum impresionante de obras y de premios. Yo voy a dar apenas un bosquejo de cada uno. En el caso de Ji Hongjian, el señor Ji Hongjian nació en 1977 en la provincia de Hunan y es vicepresidente de la Asociación de Literatura de Reportaje de China y vicedirector de la Academia de Literatura Mao Zedong de la provincia de Hunan. Ha publicado numerosísimos reportajes, por ejemplo, la colección de prosa Pekín desde el Palacio Imperial y obras de reportaje, que es, digamos, el género en el que es más conocido, como entrevistas con pacientes infértiles, un soldado mudo en el Ejército Rojo, en el país de las aldeas rurales, y en lo profundo de las montañas de Taxing'an, que es su obra, y la que es su obra más reciente creo que es Zundao, o la vía de las aldeas, ¿no? La vía rural, sí. De la vida rural, que se publicó hace poco, el año pasado, si no recuerdo mal.
Y bueno, ha ganado el premio, por ejemplo, de Arte y Literatura del Ejército Popular de Liberación, el premio literario de Hunan para escritores jóvenes, el premio literario de Ordos para escritores chinos, ganó el premio Luxun por la novela Xiangcun Guoshi, fue la que ganó el premio. El premio Luxun, para que nos hagamos una idea, es uno de los mayores premios que existen en el ámbito literario en China, sería algo así como una especie de premio Ramón Llull o un premio Cervantes, ¿no? Por intentar, digamos, encontrar un equivalente, ¿no? 今天就是我们邀请到的这2位作家老师呢，虽然说还很年轻，但是呢，他们也已经发表了很多的这个作品。首先呢，我们简单介绍一下靳鸿渐老师的一些作品。靳鸿渐老师呢是出生于1977年，在湖南省出生。然后呢，他目前担任是中国报告文学学会副会长，以及湖南省毛泽东文学院的副院长。在他所创作的这些作品里面呢，就是尤其我们要提及到的是他的像他的这个散文集皇城背后看北京，还有他就是比较擅长也比较专注的这个报告文学作品不孕不育者调查，哑巴红军传奇，还有乡村国事，以及大兴安岭深处，还有包括您可能就是去年刚刚那个发表的那篇就是村道那部作品。然后呢，也是因为凭借这一系列的这个作品，然后季老师呢也获得过湖南省青年文学奖、鄂尔多斯文学奖、全军文艺优秀作品奖，以及希望杯中国文学创作新人奖，并且获得过茅盾文学新人奖。在这边呢，马努埃他尤其就是做了一个类比，可能让这边的西班牙读者可以更好的了解，就是茅盾文学奖在中国这个文学上的这样的一个地位，就相当于他们这个就是西班牙这边的可能塞万提斯这个文学奖这样的一个级别。Y nuestro segundo escritor, que tenemos el honor de recibir hoy, Xue Yifeng, creo que me ha dicho ahora que es la tercera vez que está en Barcelona. Yo pensaba que era la segunda, pero es la tercera, de hecho. 然后呢，接下来我们要介绍一下石一峰老师。我们本来以为石一峰老师这是第2次来巴塞罗那，但是呢，他在这个活动开始前跟我们讲，他其实已经是第3次来巴塞罗那了。Él nació en el año 1979, como decíamos es un escritor nacido y criado en Pekín, y se le considera como una de las voces dominantes de lo que se ha llamado la literatura del nuevo sabor pequinés, ¿no? Xinjiang. 然后呢，就是石一峰老师呢是1979年出生于北京，也成长于北京。然后呢，目前呢，他相当于我们被称之为这个新津卫这一个文学流派的这样的一个代表人物。También es el editor de la revista Tangtai, que es una de las revistas literarias más importantes de China, y como traductor, que es algo que a mí me interesa especialmente, ha traducido, por ejemplo, al chino la novela Trainspotting. 然后呢，石一峰老师同时也是中国重要的这个文学杂志《当代》的这个编辑，而且他本身也是一位文学译者，他将这个《猜火车》这部作品翻译成了中文。Ha escrito muchísima obra, simplemente por darles algunas claves. Por ejemplo, es muy conocido por una novela de intriga policial, Vida por otra. Son todo traducciones de los títulos, son tentativas, digamos, porque no están publicadas oficialmente. 然后呢，就是说，因为那个石一峰老师呢，也已经创作出了许多的作品，在这边呢，我们会尤其提到其中几部。首先一部是关于这个侦探类的这样一个小说，叫做《借命而生》。De hecho, esta novela ha sido él también el responsable de adaptarla a una serie de televisión que se está emitiendo en la televisión central de China. 而且目前呢，这部小说已经改编成了这个电视剧，正在这个中央电视台播放。Otra obra suya es Chen Jinfang, que ya no está en este mundo, que ganó precisamente también el premio Luxun a la mejor novela corta. Y bueno, entre otros premios, por citarlos ya directamente, cuenta con el premio Paehua de literatura por El ojo de la tierra, el premio literario Octubre por Una rosa florece en Maiztian, y su obra más reciente, si no me equivoco, que es Un día en lo más alto, publicada en 2025, que trata sobre la fama sobrevenida a un joven que se convierte en una celebridad de Internet. 然后呢，就是石一峰老师呢，也是通过他的这个《世间已无陈金芳》这部作品，获得了鲁迅这个短篇小说奖，这个鲁迅文学奖的短篇小说奖。而且呢，同时也因为
凭借这个《地球之眼》这部作品获得了百花文学奖，而通过《玫瑰开满了麦子店》这部作品获得了10月文学奖。目前石一峰老师的最新作品，如果没有搞错的话，记错的话，应该是《一日顶流》这部作品，对吗？也就是去年才刚刚发表的。而这个就是讲了一个年轻人因为在网络社会里、网络时代里面一夜成名，成为这个网络顶流的这样的一个故事。Y comenzando ya con las preguntas, precisamente quería preguntaros sobre la relación que tenéis con los distintos géneros, ¿no? Tenemos literatura de reportaje, Pakao-Wenxue, y lo que sería ficción, Xiaoshuo. Quería preguntaros, porque al mismo tiempo las obras del profesor Xu Yifeng son muy realistas, tienen un componente importante que es el realismo, el reflejar la realidad social, y en el caso del profesor Qi Hongjian, también en su obra se nota una atención especial a lo que es la narración de los hechos, ¿no? Son hechos reales, son hechos documentales, digamos, pero hay una atención especial a la manera en que son narrados, ¿no? ¿De qué manera os relacionáis como escritores con el otro género, digamos, en el sentido en que, aunque escribáis desde por ejemplo, la literatura de reportaje, en qué medida adoptáis también elementos que son propios de la ficción y en la dirección contraria también, ¿no? Y si creéis que hay un límite claro entre la literatura de reportaje y la literatura de ficción realista, ¿no? 在对2位老师的作品和这个就大致的这样履历进行了一个简单的介绍之后呢，我们要开始我们今天的这个一个对谈的环节。首先呢，我们想问2位老师的是，因为我们刚才也提及到，就是2位老师创作的这个文学类型是相对来说是不同的，一个更多的是偏向于报告文学，然后另一个是偏向于这个虚构的这个文学作品。但是呢，我们也能够感受到，比如说像在石一峰老师的作品里面，虽然说是虚构类的这个文学作品，但是呢，也有看到它非常现实主义的部分。而在那个季老师的这个作品里面，虽然是报告文学，但是我们也看到了可能使用了一些虚构文学当中的一些叙事的手法来讲述一些真实的故事。所以我们首先第一个问题想问的2位是，就是说你们2位是如何看待就是这2个就是文学的这个类型？就是说在你们自己的创作里面，就比如说季老师，您是从事这个报告文学的创作，但是就是这个虚构文学的这些一些手法，是不是也会影响到您的一些创作，或者在您的创作当中，您也会采取一些这个虚构类文学的这些写作的一些方法？然后呢，像石一峰老师，就是说您虽然是从事虚构类文学的这个写作，那在您的写作里面，比如说像可能报告文学或者这种非常写实的这种内容，是否也会体现在你们作品里面？就是你们是怎么来看待这2个不同的文学类型，以及说怎么应用到你们自己的创作当中的？谢谢。首先是感谢那个几位领导，还有这么多汉学家、主持人呐，还有我们孔子学院的这些老师们的扶持，让我们有机会，然后来到这个西班牙非常热情、非常的令我们向往的地方，特别是巴塞罗那。我从小的时候我就很向往这个地方，在地中海的边上。所以这个地方孕育了深厚的历史文化，所以才有高迪他们这样的世界级的这种大建筑师。所以第一个是感谢，第二个就是致敬。刚才说到文本啊。Bueno, ante todo tengo que dar gracias, ¿no?, a todos los organizadores y colaboradores de este acto, porque justamente a través de su trabajo he podido estar en Barcelona, una ciudad que aspiraba desde pequeño, y por fin hoy mismo puedo estar al lado del Mediterráneo. Y para mí Barcelona es una ciudad llena de historia y cultura, y justamente en esta tierra se ha producido como genios, ¿no?, como Gaudí. 刚才说到文本，就是说石一峰老师他是小说是典型的是虚构作品。然后呢，实际上现在我们国际上啊，我们国内有2种说法，就是有的说我们写的是只要不是虚构的，可能其他都是非虚构。我原来在大学里面金子当教授的时候，给人讲过课，专门开过非虚构写作与实践。但是从我们国内的文本来说，它只是虚构和非虚构，它只是2种类型，它不是文本。
Bueno, hablando de los textos, ¿no? que vamos creando, porque generalmente en China dividimos como en dos categorías o dos tipos de géneros. Uno es la ficción y otra es no ficción, que todas las obras que no sean de ficción pues, lo categorizamos como no ficción. De hecho, también impartía en la universidad algunas asignaturas sobre la creación de las obras o de la literatura de no ficción. Pero para nosotros este tipo de diferencias solo están en los textos. Bueno, solo está en los géneros, no en los textos. 在整个的文学里面，报告文学它是4个字，落脚点还是文学，所以报告文学和其他文本不一样的地方就是真实是它的生命，就是一定要真实。我们所写的只要是属于报告文学的，就一定是要真实发生的事儿，真人真事。刚才那边主持人老师也说到，是不是你们可以运用其他的文学的手法？这是可以的。De hecho, aunque llamamos como la literatura de reportaje, en el fondo es literatura. Siempre ponemos hincapié, ¿no? en la literatura. Lo más importante o la parte clave de este tipo de género es la realidad. Tenemos que reflejar los hechos y las personas reales en nuestras obras. Bueno, tal como Manuel ha comentado, ¿no? que igual en la literatura de reportaje podemos incorporar las técnicas de la literatura de ficción. Eso sí que se puede hacer. 我们写报告文学的时候，实际上报告文学它是比较集中的指向一个精神向度，所以我们深入运用了可以运用散文的手法、诗歌的手法、小说的手法。报告文学它实际上是用各种文体在一起，但是它这种凝聚一定要有力量，就是报告文学它有报告2个字在里面，就证明它具有一定跟当下的时代产生关联，是有时效性的。De hecho, podemos incorporar diferentes técnicas de la literatura de ficción en la literatura de reportajes. Podemos usar los métodos de prosas, de poesía, de novelas, pero lo más importante es que este tipo de género de literatura tiene que estar muy bien vinculado con la realidad de la sociedad, porque tiene como su temporalidad, ¿no? Tenemos que reflejar todo lo que está pasando ahora mismo. 实际上，报告文学刚才主持人老师还说了，是不是可以？他说我们的作品里面也进行了文学的加工，因为它是文学作品，我们采访的事情，它只是一个影子，具体写到具体的人物故事和命运的时候，一定要有细节，要有科学的、合理的、文学的这种加工，才能成为一部好的报告文学作品。También pues para nosotros en la literatura de reportajes, por ejemplo, los hechos y las personas reales son como la base, ¿no? Son los materiales con los que vamos a crear nuestras obras. Lo que pasa es que tenemos que elaborar literariamente todos estos detalles y los hechos. Por eso tenemos que también adoptar los métodos de ficción, la narrativa, como has comentado. 所以我和施一芬老师，他是写虚构类写小说的，我是非虚构。归类的话是可以这样归写报告文学，但是我们都是虚写中国当下正在发生的巨大的变化，不管是从。Aunque, bueno, desde el género, Shifon y yo somos como pertenece a diferentes géneros de la literatura. Lo que pasa es que la cosa que tenemos en común es que estamos reflejando la realidad de China moderna. Estamos reflejando todos los cambios que se está viviendo en China. 我觉得作为一个作家，就是国之大者和人间烟火都是我们书写的对象。同时呢，文学没有国界。我觉得读了我们实际上西班牙好多作家的老师的他们的经典的作品，实际上情感是共鸣的。我们文学作品就是体现真善美，传递温暖和爱。De hecho, pues siendo escritores podemos escribir cosas muy grandes, ¿no? Como muy grandiosa, también podemos concentrarnos en los detalles de la vida cotidiana, pero además yo creo que la literatura no tiene fronteras. Entre todos los escritores compartimos los mismos valores, ¿no? Tenemos que transmitir la belleza y los valores a nuestros lectores.
师，我觉得你要这么多，11分老师很快。Vale, pues voy a dar palabras a Shiho. 哎，那个好，那个，哎呀，非常高兴，非常高兴，那个又来到巴塞罗那。我那个，其实这次看到那个巴塞罗那下雨，我很高兴，我替他们遗憾啊，因为巴塞罗那太阳好，但是我是第一次看到下雨的巴塞罗那，我很高兴。Bueno, estoy muy contento de estar aquí otra vez, además con la lluvia, la verdad es que me da mucha alegría porque es la primera vez que veo la lluvia en Barcelona. Sí que me da pena por mis compañeros porque todavía no he visto la Barcelona soleada, pero para mí es una experiencia muy interesante. 然后我理解刚才的那个问题，好像是，可以理解这么理解这个问题，就是对于一个小说家而言，就是假的和真的之间的关系，Entonces para mí la pregunta tal vez se la puedo entender como una relación, ¿no? Entre lo real y lo falso. 但是这个对于写小说的人而言呢，它首先是一个，我觉得，怎么说呢？把假的说成真的，就是我们的职业。Dice que igual para un novelista convertir lo falso en lo real es mi trabajo. 而且，把假的说成真的，就是我们的特异功能。Además es nuestro superpoder de hacer este tipo de trabajo, convertir lo falso en lo real. 这个可能对于男小说家的太太或者女小说家的先生是个悲剧。A lo mejor eso sería muy triste o es una tragedia, ¿no? Para las parejas de los novelistas. 但是它是广大读者的福音。Pero es una bendición para los lectores. 所以我觉得我理解小说家本身他就是有一个任务，他就要把假的说成真的。而且我觉得我现在越来越发现这件事情不太难。Y además para mí, pues eso es la misión, ¿no? De los novelistas, consiste en convertir lo falso en lo real. Además cada vez veo que es menos difícil. 就是为什么不难呢？因为我发现有一个特点，就是我们觉得是假的事情啊，有很多事情我们觉得是假的，但是你放心，它迟早会在这个世界上变成真的。Porque me he dado cuenta de que hay muchas cosas que parecen falsas o parece como mentira, al final, bueno, resulta que va a ser reales, tarde o temprano. 你比如说，我们中国有一个笑话，这笑话都是假的。Por ejemplo, en China, bueno, contamos diferentes chistes, entonces los chistes son falsos. 就讲一个人爱学习啊，怎么他有多么爱学习呢？他一边吃馒头，一边吃馒头，然后一边就去蘸点那个辣酱吃，但是呢，他旁边放着他写字的时候那个墨汁，他就蘸错了，他就把墨汁蘸到馒头就给吃了。Bueno, solemos contar un chiste diciendo que una persona cuando está como leyendo un libro o algo así, mientras tanto va comiendo su empanada con un tipo de salsa picante, lo que pasa es que se ha equivocado de meter la empanada en la salsa, en lugar de meterla en la salsa se ha metido en la pinta, que está al lado. 我活了几十年，我都一直觉得这个故事是假的。 Entonces, durante tantos años, durante tantas décadas, siempre pensaba que era un chiste inventado. 但是我来到西班牙，我发现这个故事是真的。 Pero ahora cuando vengo a España veo que es real. 因为他们给我吃了个墨鱼饭。Porque me he dado arroz negro. 所以我们放心吧，很多事情就是假的，它就能变成真的。 Así que al final todas las cosas que parecen falsas van a llegar a ser reales. 但是小说这种东西的魅力，包括文学，包括诗歌，包括散文，我觉得文学的魅力啊，它就是在真的和假的之间，有的时候假的比真的还要真，有的时候真的比真的还要假。 Entonces para mí el encanto de la literatura justamente se encuentra, ¿no? entre los vínculos entre lo real y lo falso. A veces lo falso puede ser más real que lo real y lo real puede ser más falso que lo falso. 对，要是真的是永远是真的，假的永远是假的，那我们的生活就不会像现在这么有意思了。 Si lo real siempre es lo real o si lo falso siempre es lo falso, quizá nuestra vida sería muy aburrida. 这是我对这个问题的回答吧。 Bueno, eso es la respuesta mía a esta pregunta.
Muchas gracias. Realmente este problema de la relación entre lo verdadero y lo falso, lo que es verdad y lo que es mentira, es algo bastante actual, ¿no? Y vemos cómo ocurre lo mismo dentro de la literatura y cada vez más fuera de la literatura, ¿no? 其实就真真假假、虚虚实实这个事情，也是我们每天在面对的一个，不管是在文学的世界里面，还是在文学以外的世界里。Justamente también tenía curiosidad por saber, conocer vuestro método de trabajo. ¿De qué manera preparáis, teniendo en cuenta el componente tan importante que tiene la realidad social en vuestra obra? Siento curiosidad por saber de qué manera preparáis la escritura de una obra. Por ejemplo, en el caso del profesor Ji Hongjian, me consta que realiza trabajo de campo en las zonas sobre las que escribe su obra, y en el caso de Xue Yifeng, bueno, él vive en la ciudad de Pekín, que es, digamos, el escenario de muchas de sus obras, pero me gustaría conocer más cómo suele ser el proceso de trabajo concretamente a la hora de escribir, de qué manera os documentáis, cómo elaboráis los personajes, si hacéis entrevistas, si os inspiráis en gente real. 就是接下来一个问题呢，可能是想要问一下两位，就是你们的一些创作的这个方法。就比如说你们在进行这个各自的这个文学创作的过程当中，就是说通过什么样的方法，你们在作品中去反映一些社会的现实？可能像季鸿渐老师，可能更多的会做一些实地的这个调研，然后会去做一些田野调查，去采访真实的人和事。然后呢，像施一峰老师，因为一直居住在北京，您很多的这个故事里面场景也都是发生在北京，可能就是您日常生活当中的一些素材，最后成为您创作的这样一个内容。那在这边我们就是想具体的问一下，就是说你们怎么从这个现实当中，或者是你们怎么样来进行自己的这些文学创作的？就比如说像作品中的一些人物，可能是你们是对一些人物进行了采访呢，还是说就是来源于你们身边的一些真实的这样的一个人物，以他们为原型进行这样的一个创作？就可能想问一下两位具体的一个创作的这个方法。谢谢一峰老师。这个，因为我是一个包裹文学作家，包裹文学作家行走是第一步，在我们中国是包裹文学是行走的文学，称之为，所以我是一个田野调查者，搞田野调查的。De hecho, bueno, soy de la literatura de reportajes, entonces el primer paso que tengo que dar es caminar, porque también llamamos la literatura de reportaje como la literatura caminante. Por eso soy un investigador, siempre tengo que realizar las investigaciones de campo. 我们这个文本，包裹文学这个文本，真实是包裹文学的生命。这个文本决定了我必须要行走，必须要采访，所以我基本上去了单位的工作就是以采访为主。Entonces, para este tipo de literatura, pues la verdad es la vida, es el origen de toda la creación. Por eso, eso me obliga o me hace que tengo que caminar mucho y tengo que ir a hacer las entrevistas en diferentes lugares con diferentes personas. 我举一个例子，就是我写我的那个《乡村国事》，就在我们西班牙会要举办发行的。《乡村国事》这部作品，我行走了14个省、39个县的202个村庄，深入到村庄里面去了解老百姓的真实的生活情况。Por ejemplo, hablando de mi obra, Un país en las aldeas rurales, que se va a publicar en España pronto, entonces para crear esta obra he recorrido más de 14 provincias en las que he estado más de 200 aldeas para hacer entrevistas con las personas. 所以他们后来有人觉得这部作品是有温度的、接地气的，所以我个人的创作基本上。因为我是写报告文学，基本上都是从采访中、行走中去获得这些文学的营养。De hecho, mucha gente piensa que es una obra que tiene su temperatura, ¿no? Que se puede percibir la temperatura desde esta obra. Y de hecho, para mí las entrevistas son muy importantes para mi creación literaria. Tengo que recorrer, tengo que caminar para conocer la realidad y para convertirla en los materiales de mi creación. 是一峰老师，一峰也说了。喂，好，正好啊。对，
对，再说说这个写小说的感觉了。其实不敢说是经验，我只能说是个人的感觉吧，它是一种。Entonces, bueno, aquí solo voy a compartir, ¿no?, un poquito pues, mis percepciones. No puedo decir que son experiencias, más bien son percepciones mías sobre la literatura bueno, creación de la literatura de ficción. 对于我来说，我觉得写小说就像找一个人来陪我一段时间。Para mí, pues, escribir una novela es como si fuese a buscar a una persona que me acompañara durante una temporada. 因为作家不用上班，那个别人都上班了，我们在家就很寂寞啊，就需要找一个人来陪一陪我们。Como los escritores no tenemos que ir a una oficina a horario fijo a trabajar, entonces a veces nos sentimos muy solos en casa. Necesitaríamos a alguien que nos acompañara. 对，那么小说里的这个人物，其实就是在某一段时间里边会陪着我们的人。Entonces los personajes en nuestras novelas, en cierto modo, es como si fuesen nuestros acompañantes durante una temporada. 比如说我们要写一个短篇小说，那这个人会陪我1个星期。Por ejemplo, cuando creo una novela corta, entonces los personajes me acompañan durante una semana. 啊，写一个中篇小说，写一个Tiene demasiada energía, ¿eh? 喂，可以吧？写一个中篇小说呢，就像一个人陪我，大概要陪我2-3个月；写一个长篇小说，他可能要陪我1-2年。Entonces, para una novela mediana, pues los personajes me acompañarán 2 o 3 meses y luego una novela larga me va a acompañar casi 2 o 3 años. 我把这个人的性格、他的爱好、目的、缺点，我都了解，然后我就觉得这个人来了。Cuando ya haya conocido muy bien todas las virtudes y los defectos de estos personajes, incluso todos los detalles, características sobre ellos, ya me tendría que despedir de ellos. 当我感到这个人我还有没有了解够的地方的时候，我发现这个小说就还可以继续写。Cuando noto que todavía no he conocido suficientemente a cierto personaje, entonces pienso que aún podría continuar con esta novela. 对，所以写完一个小说，有的时候反而是一个挺伤感的一件事情。A veces me sentía un poco triste y melancólico al terminar una novela. 因为他再也不会陪着我了，他会陪别人去了。Porque estos personajes no me va a acompañar más, va a ir a acompañar a otras personas. 对，但是你要是想有这样一个感觉，我觉得首先需要解决一个问题，在写作的时候，就是他本身是一个假的人，是一个虚构的人，你必须感到他是一个真的。啊，这个是一个，我觉得是一个很神奇的一个过程。有的时候我们知道这个人的职业，知道他的性别，知道他的长相，啊，知道他的年龄，知道他的学历，知道他种，知道他爸他妈是什么人，知道他的邻居是什么人，什么都知道了啊。但是我们仍然觉得这个人不是我们身边的一个真实的人。Entonces, para tener este tipo de percepciones, primero tenemos que solucionar un problema. Es que porque es una persona ficticiosa, ¿no? No es como real, no es verdadera. Entonces, para sentirlo real, tengo que conocer muy bien, ¿no? Por ejemplo, aunque a veces ya sabemos el género, la edad, el trabajo, la educación, incluso sus padres, sus vecinos sobre un personaje, lo que pasa es que no creo que sea real para mí, aún falta cosas. 但是往往他会某一个他的非常非常微小的他的下意识的一个举动，或者他自己都觉得自己说不出来的一句话，会让我们觉得他是一个真实的人。比如说，我以前写过一个女孩，我也不知道这个人到底是应该是什么样，突然写到他喜欢翻白眼儿。啊，后来我就发现这个人变得，他一翻白眼，他就变成一个真实的人了。Entonces,
Lo que pasa es que a veces de repente por algún detalle o por algún comportamiento de un personaje, de repente nos parece muy real, como una persona muy real. Por ejemplo, en una obra mía he descrito a una chica que tiene siempre como tiene una costumbre, no sé cómo se traduce, poner los ojos en blanco. Sí, tiene como siempre suele tener este tipo de gesto, ¿no? Entonces en aquel momento me parece una persona muy real. 再比如说，我最近写了一个人物，是一个小提琴家啊，是一个小提琴家。我刚开始也不知道这个小提琴家应该是什么样的，后来我突然发现，这个人有可能会忘谱，他上台会忘掉谱子，他不知道他在应该拉什么，拉了上句不知道下句。哎，我抓到他这个时刻，我觉得他是一个真实的人。También, por ejemplo, en una obra reciente mía he descrito un violinista, pero yo tampoco sé cómo es un violinista, pero de repente capturo como un detalle, ¿no? Porque esta persona a veces suele olvidar la partitura. Por ejemplo, cuando empieza a tocar, de repente olvida la partitura y no podía continuar su actuación. Entonces, en este momento me parece una persona muy real. 对，所以对于我来说，解决这个问题的一个关键就是我在等他自己变成真实的人的这个微妙的一个时刻，这个微妙的时刻，我觉得对我来说就是至关重要的。Para mí, creo siempre estoy esperando, ¿no? Este momento es como muy sutil y muy interesante, justamente cuando un personaje ficticioso se convierta en una persona real. Para mí el proceso es muy bonito. 当然，环境可能也是一个比较重要的地方，因为我毕竟是在北京生活了40多年，一件事情如果发生在北京，我还是知道它是怎么发生的和它发生的过程。但是它如果发生在巴塞罗那，可能我需要在巴塞罗那再生活40多年才能做到。Claro, por otro lado, el entorno también es un elemento muy importante porque llevamos más de 40 años viviendo en Pekín, entonces sé cómo las cosas suceden en mi ciudad, pero si tengo que escribir una cosa que sucede en Barcelona, a lo mejor tendría que llevar más de 40 años viviendo en Barcelona para conocerla. Como decía, como hemos comentado en la presentación también, los dos escritores que tenemos hoy aquí tienen también le dan mucha importancia a lo que es reflejar la realidad social y en muchos casos la realidad de personas que no suelen aparecer en los grandes, o que no forman parte, digamos, del centro de los relatos, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en el mundo rural, ¿no? Sabemos mucho de la China urbana, de las grandes ciudades, pero no tanto sobre la gente que todavía sigue viviendo en las zonas rurales, ¿no? Tenemos menos información. O en el caso, por ejemplo, de la propia ciudad de Pekín, dentro de la ciudad de Pekín, la obra, por ejemplo, de Xue Yifeng refleja mucho lo que es gente que vive un poco en los márgenes de la realidad social de Pekín. En Europa, yo creo, es mi impresión personal, pero diría que hay una visión un poco pesimista, no sé si un tanto cínica, de cómo la literatura puede ayudar, digamos, a mejorar la realidad social, a poner de manifiesto algunos problemas, a transformar la realidad. Hay como una especie de descreimiento, ¿no? La gente ya no cree que la literatura pueda transformar la realidad. En el caso de China, esto también es así. Hay también este desencanto, esta desconfianza hacia el poder que la literatura puede tener a la hora de cambiar la realidad social. 然后呢，接下来的一个问题呢，就是说，因为刚才两位也提到，就是说在你们作品里面，很多时候也是在反映现实的。就可能我们在这个翻译成西班牙语的这个中国文学作品里面，我们可能更多看到的是中国都市社会的一些场景或者一些故事，但是可能对于中国乡村的一些故事，我们的了解的呢不是那么多。可能接下来我们通过季老师的作品呢，我们会有更多的了解。然后呢，就是说也说到就是关于文学和这个社会现实之间的一些关系，就是目前在欧洲呢，大家现在渐渐有了这样的一个某种比较悲观甚至比较全儒主义的这样的一个趋势，就是大家觉得可能文学它对于改变这个社会现实的这个作用可能越来越弱，就是大家很多人现在已经不再相信，就是说我通过文学的力量，我可以去对这个社会的整个的一个改善能够发挥更多的作用。所以我们现在也想了解一下，就是在中国的社会里面，就包括像石一峰老师在您作品里面描写的一些边缘人物的一些生活。那么就是说，
在中国的这个目前在当代中国，就是在中国的这些读者们或者在中国的人，他们是否还相信，就是说我们通过文学的力量，我可以对这个社会的进步或者对这个社会的一些改善，我们能够有发挥出它的作用？就是在那边，就是我们中国的读者是怎么来看待这个文学问题？我觉得这个就是中国，实际上两大部分，我们一个是城市，第二个是农村，实际上其他国家也差不多。施一芬老师的作品他是写都市生活的，然后还有很多很多的人还是在农村，所以实际上每一个人都有一个乡愁，好多城里面的人都是从乡里面来的。Bueno, de hecho, en China, claro, se dividen como dos partes, ¿no? La China urbana y la China rural. A lo mejor la situación también es parecida en otros países. Y a mi entender, cada uno tiene su nostalgia, porque aunque mucha gente vive en la ciudad, lo que es su origen están las zonas rurales, que provienen desde las aldeas. 所以乡村是我们中国作家续写非常重点续写的，也是读者非常关注的。这些年我从写乡村国事到村道，对中国很多地方都进行了一个实地调查，然后感觉特别深。实际上文学它只是文化的一部分。De hecho, tanto para los escritores como para los lectores, uno de los enfoques más importantes todavía se concentra en las zonas rurales chinas, sobre todo cuando creía mis obras de un país en las aldeas y la vía rural, sí que cada vez tengo más este tipo de percepciones, y para mí la literatura solo forma parte de la cultura. 所以我们现在中国的变化这些年在改革开放以来发生了翻天覆地的变化，变化最大的、最核心的我觉得还是老百姓心灵的变化，精神的变化。De hecho, a partir de la reforma, ¿no? y la apertura de China, pues todos estamos viviendo los cambios enormes en nuestro país, pero para mí los cambios más importantes se encuentran en la mentalidad de la población. 实际上在中国非常浓厚，就是很多作家写作在农村里面已经成了乡村里面文化的一部分。实际上中国乡村的发展最主要是精神、心灵和文化的这种振兴。De hecho, para mí los cambios más importantes en las zonas rurales es la evolución, ¿no? Como espiritual y la mental de toda la población que todavía vive en las zonas rurales. 我举两个例子，一个例子就是浙江义乌有个叫李祖村的一个小村子，它的那个老房子保存得非常好，他们那个村的历史文化非常的悠久，然后他们老房子保护得特别好，旅游开发也做得特别好，他们在传承这方面做得非常好。Entonces aquí voy a poner dos ejemplos. En Zhejiang, en la provincia de Zhejiang, en la ciudad Yiwu, hay un pueblito que se llama Nizu. Ahí se conserva bastante bien todas las casas antiguas, y sobre la base de estas casas antiguas se ha desarrollado como el turismo cultural, ¿no? De patrimonio, para que la gente pueda ir a visitar estas casas. 所以我在乡村走访的时候，我感受到很多，实际上很多读者都是关注乡村题材。然后呢，我们那边也做了很多工作，我看到好多村里面都跟文学有关，做了这些元素。比如说我们湖南依然有个清溪村，它就是我们的那个文学村庄，以文学为主题打造的一个村庄。Y de hecho, por ejemplo, en este pueblo, ¿no? También que veo que bastantes creaciones literarias están vinculadas con este pueblito, y veo que la pasión, ¿no? De la gente por la literatura en este pueblito. Y también, por ejemplo, en mi propia provincia de Hunan hay una aldea que se llama Qingxi. De hecho, es una aldea literaria, porque todos sus diferentes aspectos están asociados con la literatura. 所以我觉得就是一个村庄，整个中国的现在乡村的发展，
特别是我写《春道》这本诗，我就感受很深。浙江在中国具有引领作用，它的发展变化已经上升到了文化或精神的层面。Y bueno, durante mi creación de la vía rural, sí que noto que en las zonas rurales, pues todas las evoluciones así mentales y culturales son muy importantes, es muy importante. 但是浙江的写《春道》这本书让我看到了一点，就是浙江虽然它产业发展非常好，经济发展非常不错，但归根结底，最后还是落在文化方面，文化也包括文学在里面，所以文学包括整个的文艺，它是整个乡村的一个灵魂。Entonces, claro, el caso de las aldeas o los pueblos de Zhejiang puede ser un caso un poco especial porque económicamente están más desarrollados que en otras aldeas de China, pero lo que pasa es que también noto que a pesar de su desarrollo económico, veo que cada vez la gente da más importancia al desarrollo del arte y cultura. Entonces, para mí, de hecho, el arte y cultura es como el alma y el corazón, ¿no?, de todo el desarrollo de estas zonas rurales. 我跟施一芬老师不一样，他是在北京城里面长大的，我是在乡村，然后我从小就是跟着我父母一块种地，后来上学去了的。实际上我对乡村，为什么我当时写乡村国事，就是对乡村的这种深厚的情结，所以我后来前2年写了《春道》，我预计未来还会写乡村题材的作品。Bueno, a diferencia de Shifeng, ¿no?, porque Shifeng ha crecido en una ciudad enorme, lo que pasa es que yo siempre he vivido en el campo, en las zonas rurales. Cuando era pequeño trabajaba con mis padres en el campo y luego, bueno, dejé el campo para ir a estudiar en la ciudad. Lo que pasa es que siempre mantengo estos vínculos, ¿no?, con mis orígenes, y por eso siempre tengo un sentimiento muy cercano con la vida de las zonas rurales. Yo pienso que para mis próximas creaciones seguro que voy a volver a tratar del tema de la China rural. 所以刚才说了这么多，就是实际上中国对于乡村题材还是很多人在写，很多人在看。比如说我们湖南做了一个北面作家写北村的这么一个大型的文学创作活动，就是我们每年会组织一大批作家生于农村，去体验生活，写农村的发展变化，写他们的矛盾与困惑。De hecho, en China mucha gente está como prestando la importancia a las temáticas de las aldeas, de los pueblos. Por ejemplo, en la provincia de Hunan siempre organizamos a los escritores que vayan a visitar los pueblos y escribir obras sobre estos pueblos. Entonces yo pienso que esto siempre es una temática muy importante para los escritores chinos. 这些年我大概做了将近20年的田野调查，我对于乡村的理解就是，我们的乡村一天天在发生巨大的变化，我感受到了这种喜悦，但同时，我长期跟踪他们，又深刻地体会到了他们这种坚韧不拔，他们乡村发展的路上，他遇到很多问题、困惑、矛盾、纠结，最后怎么解决？ He llevado más de 20 años trabajando, haciendo mis investigaciones del campo en las zonas rurales chinas. Por un lado, percibo la alegría que se ha generado desde el desarrollo, ¿no?, de estas aldeas, pero por el otro lado también cada vez noto más la persistencia, ¿no?, y la tolerancia de la población que vive en estas zonas rurales, porque ellos siempre pueden tener dudas, dificultades en este proceso de evolución, pero veo ellos cómo viven, ¿no?, día a día estos problemas y las dificultades. 最后就是欢迎有老师们，西班牙的汉学家们、老师们。上次有一个汉学家叫高博义老师吧。 他到了清溪村，我还陪他一块吃了饭，然后我有他的微信，欢迎更多的汉学家，还有西班牙的作家朋友，到我们中国到湖南去，湖南有个文学村庄清溪村，
我去当导游。De hecho, aquí voy a lanzar un llamamiento, ¿no? Espero que cada vez que haya más escritores o sinólogos españoles puedan ir a visitar nuestras aldeas, pues sobre todo el pueblo Qingxi es como un pueblo literario en Hunan, si bien yo puedo trabajar de guía. 所以这个就文学能不能改变生活这个问题说起来，它真是一个让小说家觉得惭愧，而且说实话也很严峻的一个问题。Bueno, hablando de si la literatura puede transformar, ¿no? la sociedad, pues para mí puede ser una temática, un tema que da un poco de vergüenza a los novelistas, pero también es un reto que nos enfrentamos cada día. 就是这一点，小说还真是不如报告文学。En este caso yo creo que la ficción o la literatura de ficción a lo mejor tiene menos peso en comparación con la literatura de reportaje. 对，所以从这个角度来说，就是我们那个非虚构文学有时候有巨大的社会影响，我觉得这也是可以理解的一件事情。Pues en este caso yo creo que la literatura de no ficción tiene como más influencias o tiene más impactos sociales que la ficción. 但是有时候我也只能说是自我安慰。你比如说，这么说吧，我觉得塞万提斯也没有改变他那个时候的生活。Pero a veces me consuelo de esta manera porque Cervantes con su gran obra tampoco puede transformar la sociedad donde vivía él. 曹雪芹也没有改变我们中国古代的生活。Bueno, el Cao Xueqin, el escritor de Pabellón Rojo, Sueños de Pabellón Rojo, tampoco pudo transformar la sociedad en aquella época. 也许就是搞文学的人面对生活都是像堂吉诃德面对风车一样。Pues a veces creo que todos los escritores trabajamos como el Quijote, ¿no? Enfrente de los molinos. 但是这个我觉得就是像塞万提斯和曹雪芹这种了不起的作家、伟大作家，他还是做到了一点，他可以让后世的人知道他们当时是如何生活、如何看待生活和怎么为生活担忧的。Pero al menos tanto Cervantes como Cao Xueqin había hecho un gran trabajo para que las generaciones siguientes pudieran conocer, ¿no? Cómo vivía la gente en su época y cómo la gente enfrentaba los problemas y cómo la gente trataba con la vida. 还有比如说我特别喜欢看西班牙电影啊，我小的时候看西班牙电影，年轻的时候看西班牙电影，我觉得西班牙人全都在谈恋爱。Bueno, a mí me encantan las películas españolas. Cuando era más joven, ¿no? Veía muchas películas españolas y me daba la sensación de que los españoles siempre estaban como salían, ¿no? Todo el mundo estaba enamorados. 然后那个女演员叫佩内克弗鲁斯。Es que sobre todo me llama mucho la atención la actriz española Penélope Cruz. 我就想跟她谈恋爱，当然很幸福。Quería salir con ella, en aquel momento. 但是这2年我看西班牙电影，我发现尤其是那个叫保罗的那个导演拍的那个电影。我发现西班牙电影变了，他从谈恋爱变成杀人了。Bueno, pero últimamente he visto las últimas películas españolas, veo que la tendencia también ha cambiado, ¿no? Ya la gente ya no hablaba tanto de amor o de romance, sino de asesinato. Por ejemplo, a través de las películas de Uriol Paulo, veo que las cosas van cambiando. 对，因为西班牙的悬疑片现在在我看来可能是世界上最好的悬疑片。Por ejemplo, ahora para mí las películas españolas de suspense son las mejores del mismo género en el mundo. 当然我们也知道，西班牙人不可能每天就永远在谈恋爱，也不可能永远都在杀人。Claro, a mí entender los españoles no pueden estar como enamorados todos los días o estás matando a la gente cada día. 我们生活里面还的确是有一些真实的、迫切的、重要的问题，或者说是需要人类用更深沉的心灵去理解的问题。我觉得这东西还是文学的责任吧。Seguro que en nuestra vida tenemos cosas más importantes, más urgentes para solucionar y tenemos que entenderlo, ¿no? con nuestro corazón, con los sentimientos más profundos. 就是从某种意义上来说，我们能够留下我们的担忧，能够留下我们的痛苦或者能够留下
我们对这个时代的印象。从某个角度来说，我觉得文学已经做到它该做到了。De hecho, bueno, en este caso eso también puede ser la responsabilidad, ¿no? de la literatura. Es que podemos dejar nuestras preocupaciones, nuestros dolores y nuestras impresiones sobre nuestra época y sobre nuestra sociedad. Eso es un gran trabajo o un gran legado que puede dar la literatura. 对，所以我觉得作为一个作家而言呢，有的时候我们需要有的时候当然是哀叹我们对现实的影响更小，但是我们更需要做的一件事就是我们会和一种忘掉现实的冲动，我们要和这种忘掉现实的冲动去做斗争，就是。A veces, claro, los escritores solemos lamentar de no poder hacer mucho trabajo para mejorar o transformar esta sociedad. Lo que pasa es que a veces también tenemos que luchar como impulso, ¿no? de olvidar la realidad o de huirnos de esta realidad. Eso sería una lucha constante. 对于作家而言，写一部让自己忘掉现实，也帮助读者忘掉现实的作品。非常容易 Porque para los escritores es muy fácil escribir una obra para que los lectores olvidan la realidad o para que él mismo pueda olvidar la realidad. 从某种意义上来说，也能给人带来很大的享受和安慰吧。毕竟活得都挺累的。Claro, en este sentido, pues este tipo de obras sí que puede dar un placer o una alegría a la gente porque es la sociedad moderna, todo el mundo vivimos bastante cansados. 但我觉得一个更尽职的作家还是应该让人想到现实，记住现实。我觉得这个就是作家的责任，就算尽到。Pero para mí, siendo como un escritor profesional o responsable, tiene que ayudar a la gente a recordar la realidad y vivir la realidad. Muchas gracias. Había hecho esta pregunta justamente porque también en los escritores de aquí hay como cierto rubor a la hora de hablar de esta capacidad de la literatura, ¿no? Ya me constato que en China también ocurre, al menos entre los escritores de ficción existe también la misma sensación, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo, quizá puede que sea el momento de abrir la charla, digamos, para que ustedes, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, la puedan lanzar. Sería el momento ahora. 就是刚才因为提到，就是说那个这边的欧洲的一些大家感到的这个文学作品这个感受，就是发现在中国大家其实是有共鸣的。然后因为时间的关系，我们接下来就进入这个观众的这个提问的环节。鼓励大家提问，就是说最先提问的5位观众可以获得我们这个作协的这个小礼品。好的，我有3个问题，我认为每一个问题都非常重要。第一个问题，当下我们进入了高科技时代之后，大家都使用一个软件叫 AI， 许多文人都在使用它。我不知道2位作家是不是也在写作的时候使用 AI， 这是一个，你们认为 AI 好还是不好？这是第一个问题。我先翻译一下可以吗？ Vale, pues yo tengo 3 preguntas, de hecho son 3 preguntas muy importantes. La primera pregunta es, ahora ya estamos viviendo en una época de tecnología y casi a todo el mundo ya conocemos la IA, la tecnología de la IA, y que yo sepa, muchos escritores están utilizando la IA para su creación. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes también la utilizan en su creación? ¿Y qué les parece el uso de la IA? ¿Es bueno o no es bueno? 第二个问题，请你们预测一下，今后的时代，这个 AI 这个软件是不是会被我们的作家用人脑写作的作家淘汰，还是 AI 会继续发扬光大，代替我们人脑来写作？
Entonces la segunda pregunta, quiero que ustedes hagan una predicción, ¿no? Es que en el futuro la IA sería eliminada por los escritores que utilizan su cerebro humano para escribir, o la IA va a sustituir a los escritores. 第三个问题，我认为最重要。有一位小伙子问我，当作家是不是先要学会抽烟？ Y la última pregunta es más importante, porque un joven me pregunta, para ser un escritor, primero tengo que aprender a fumar. 他说：“我想当作家，但是当不了，因为我不会抽烟。但是据我所知，中国著名的作家，比方说鲁迅，比方说现在的莫言，都是伟大的作家，但是他们也是尼古丁的爱好者。所以我说我不是作家，我不抽烟。这个问题我没有办法回答。我把这个问题带到今天这个会场上，问二位来自中国的著名作家，你们是不是在创作的过程当中抽烟，用尼古丁来帮助你们创作文学？谢谢。 Vale, entonces el joven dice que porque yo no puedo llegar a ser un buen escritor porque yo no fumo. Lo que pasa es que yo sepa, muchos escritores conocidos o importantes en la literatura china son grandes fumadores. Por ejemplo, Lu Xun y Mo Yan. Entonces yo aquí lanzo esta pregunta a ustedes dos, ¿no? Que me contestes si es una condición muy importante para ser un buen escritor. 我觉得那个最后一个问题当然很重要啊，但是最后一个问题肯定是比较片面他理解的，因为那个中国还有一些伟大作家不抽烟，比如说李白和杜甫就不抽烟，因为他抽不着烟，那时候没有这个东西，烟是从美洲传到中国的。Bueno, para mí, pues la última pregunta es un poco, es fácil de contestar, ¿no? Porque aunque entre los grandes escritores hay muchos fumadores, pero también hay muchos que no son fumadores. Por ejemplo, los poetas importantes en la historia china, el Li Bai y Tu Fu, nunca fumaba, porque en su época todavía no existía el tabaco, porque el tabaco se importaba desde América. 然后第二个那个问题是，就是那个 AI， 我觉得是一个问题吧，一个问题。我觉得这个 AI 到底会不会代替人类？咱们就不说作家了，因为我作家是个太小的职业啊。作家这个一个社会需要多少作家呢？一个社会有多少作家呢？我觉得这么小的职业，它不要把它作为一个专门去考虑的一个对象，这个不代表主流的社会群体。 Entonces, para las dos primeras preguntas, yo creo que puedo resumir, ¿no? Las dos, porque además, sin hablar solo de los escritores, porque los escritores son una colectividad minoritaria, ¿no? Entonces, no puede representar toda la sociedad. Podemos entender la pregunta es como si la IA puede sustituir a los seres humanos. 当然有可能有一天，比如说，就是我们经常说，现在 AI 能够 代替人类做很多事情，但是现在代替不了文学写作。也许相对于很多职业，文学写作是人类在智力上的最后一道护城河。也许。Entonces, aunque ahora decimos que la IA no puede representar, bueno, no puede como sustituir a la gente en muchos ámbitos y puede hacer muchas cosas que podemos hacer los seres humanos, pero de momento aún no puede crear la literatura. A lo mejor la literatura puede ser como la última gran muralla, ¿no? para defender o resistir la tecnología de la IA. 但是任何一道护城河也许都会被突破。 Pero nunca se sabe si a un día, ¿no? esta gran muralla también se puede superar. 就是一个 AI 如果能够进行文学写作，我觉得它就不再是工具了，它就是另一种智慧生物了。那个时候，我觉得它也不是一个作家的问题了，那是全人类必须一块面对的一个巨大的新问题了。啊，这个宇宙里边有了第二个智慧生物了。
Claro, cuando algún día, cuando la IA pudiera crear la literatura, entonces la IA ya no sería simplemente una herramienta, ya sería otro tipo de cuerpo inteligente. Entonces eso sería un tema o una gran problemática que tendríamos que enfrentar toda la comunidad humana. 然后但是我觉得人现在，我们人类现在面对 AI 可以做一些改变我们人类自己的事情吧，改变我们人类自己的事情。你比如说，我一直就有一个感觉，我觉得 AI 取代了哪份职业的工作，就应该让 AI 这个用 AI 产出的价值来养着这些被裁员的人。Yo siempre tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, si la IA puede sustituir a algunos puestos de trabajo, entonces todos los valores que se han generado a través de la IA tiene que dedicarse a mantener a estas personas que sean sustituidas. 假如是那样的话，我们就不会怕 AI 了，我们就会盼着 AI 赶紧把我们取代算了。Claro, si la situación fue así, entonces no tendría más miedo a la IA, entonces quizás la IA sería nuestro mejor amigo, ¿no? Que nos sustituyera a todos. 当然人也闲不住人也闲不住有人养着你，你肯定会干点更有意思的事情更有创造性的工作。Además, claro, las personas no somos las que pueden estar siempre así quietos, ¿no? Entonces, cuando si algún día la IA nos sustituyera, seguro que nos dedicaríamos a otras cosas más interesantes. 如果丧失了创造性的兴趣，那我觉得这个人也许还真的不如 AI 了。Pero si algún día los seres humanos perdiéramos el interés en la creación, entonces seríamos inferiores a la IA. 这就是现在看法，但是 AI 发展太快了，将来什么样真是说不准。Es la visión que tenemos ahora mismo, pero nunca sabemos cómo va a desarrollar la tecnología. Otra vez. Bueno. Sí, sí. Bueno, yo quería saber dentro de todo el panorama literario China, cuál es el papel de las escritoras, de la mujer, que tanto por cierto, o si tienen dificultades para acceder al mundo literario como escritoras, bueno, ¿cómo está la situación? 谢谢。这位读者的问题呢，就是说目前就整个中国的这个文坛来看，就是女性作家在我们中国的这个文学领域里面是占据什么样的一个地位？对，就是可能对女性作家的这样的一个比重，或者说就是说女性作家目前在中国文坛扮演着一个什么样的角色？就是大概了不了解，比如说女性作家的一个比例啊。我刚才说一芬她在北京，所以一芬老师，我觉得她会了解一些。我是在湖南，然后呢，我们就谈一点感悟吧。女性作家也有很多，各个文本都有，小说、散文、诗歌，包括文学都有。Bueno, solo puedo mencionar un poquito, ¿no? Las percepciones mías, las sensaciones mías, porque ahora en la literatura china, en todo el panorama, sí que contamos con bastantes escritoras y cubren diferentes ámbitos de la creación literaria, sean poetas o novelistas. 我们中国也有很多杰出的女性的作家，你比如说我们黑龙江的迟子建老师就非常厉害。Sí, de hecho también tenemos escritoras muy importantes en la historia de la literatura china, por ejemplo, en la contemporánea, ¿no? En Shi Zijian, de la provincia de Heilongjiang. 刚才说的是现代的就是近现代，像我们湖南，就我们还有我们有丁玲。Por ejemplo, también Ding es una de las escritoras más importantes. 我就以湖南为例吧，就是谢冰莹、丁玲，湖南的女性作家，从100年之前到现在还是有蛮多，有很多，在国内都非常有影响。Por ejemplo, en mi provincia también contamos con la Xie Biying, ¿no? Es como en los últimos 100 años. Es que sí que han surgido bastantes escritoras chinas importantes. 具体到底有多少？比如说作协会员里面多少女性，多少男性？
没有做过统计，但我感觉女性作家挺多的。Desconozco como la cifra concreta, ¿no? El porcentaje concreto de las escritoras, pero a mi parecer sí que hay bastantes escritoras. 我们中国有一句俗话叫“妇女能顶半边天”。Porque en China siempre decimos que las mujeres podemos sostener la mitad del cielo. 如果中国的文学缺乏女性作家，就没有中国文学了。Si no hubiera estas escritoras chinas, no existiría la literatura china. 所以，男性作家和女性作家，我觉得不管是数量的多少，我觉得旗鼓相当。Pienso que sea en números o sea en el peso, ¿no? La importancia, tanto los escritores como las escritoras chinas estamos equilibrados, estamos... Sí que tenemos. Una escritora, Hang Fei, que es de la ciencia ficción. Seréis bienvenidos y además hemos tenido una que se llama Shen He Yi. Sí, el año pasado. 对，他去年也来了，盛老师去年来做了，对，来过，去年，对，是湖南的，对，然后他们在说2月26号的时候，唐斐老师也会来，对。就是咱们作协有没有就是关于作协里面女作家的这样的一个数据，就是可以跟我们西班牙的同行分享的，大概会是多少？差不多一半。Dice que a través de las estadísticas de la Asociación de Escritores de China, las escritoras representan casi la mitad, somos mitad. Justamente quería subrayar eso, si siguen con frecuencia las actividades que organiza el Instituto Confucio y Casa Asia, verán también que hay la literatura está muy presente en estas actividades, tanto escritores hombres como mujeres, y bueno, si siguen las redes sociales y los boletines que se envían, pues verán que en los próximos meses habrá más actividades relacionadas con literatura china, cosa de la cual nos alegramos muchísimo y volvemos a dar las gracias a la 在亚洲之家和这个孔院，我们共同举办的这些关于中国文学的活动当中，就是男性作家和女性作家都会来到我们这个活动现场，对。Bueno, con todo el dolor de mi corazón, vamos a tener que acabar aquí por cuestión de tiempo. Supongo que han venido desde tan lejos también con miembros de la Asociación de Escritores de China y supongo que tendrán muchas actividades y mucho que hacer en Barcelona. Así que concluimos dándole las gracias a nuestros dos escritores, a Ji Hongjian y al profesor Shi Yifeng por su presencia aquí, y también gracias a ustedes, a las instituciones que han organizado la actividad de hoy, y a ustedes por haber venido en un día de lluvia. Muchísimas gracias.